Buenas tardes, mi nombre es John Albarracín, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Este trabajo es en cumplimiento al trabajo colaborativo número 2 de Física General. Vamos a leer el proceso que me fue asignado para esta labor. Seleccionar en el simulador la ventana gráfica, elegir el objeto cajón pequeño, seleccionar la gráfica de posición, activar las opciones de fuerza y fuerza neta, dejar el playback en movimiento lento y por defecto en el recuadro de fricción va a aparecer la superficie de madera. Inicialmente vamos a trabajar con ella, colocar el objeto menos 6 metros antes del punto inicial e incrementar con el mouse el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector de fuerza neta color verde sea levemente visible en el diagrama de fuerzas. Con este proceso vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la posición de la fricción? Para la fuerza de madera vamos a mirar, ya está aquí todas las observaciones que nos habían dejado para el proceso. Aquí nos dice que la fuerza aplicada es de 342 y la fuerza de fricción es de menos 294, como ya lo tenemos aquí en la respuesta. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Pues la fórmula es la suma de estos dos, de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, que para este caso nos daría una fuerza neta de 48 para la superficie de madera. ¿Cuál es la distancia recorrida? Vamos a hacer la simulación. Aquí nos da la posición que aumentó 8,34 metros, pero tenemos que tener en cuenta que había 6 metros antes del punto inicial. Entonces nos daría 14,34, que es la distancia recorrida. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de la posición contra el tiempo? Si nos observamos aquí la gráfica, tenemos un tipo de gráfica creciente, directamente proporcional con que avanza el tiempo, avanza el recorrido, el eje Y frente al eje X. ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de posición contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Y cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo cambia? Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, teniendo en cuenta que la gráfica tendrá forma de parábola cóncava y lo que se recorre siempre será positivo, siempre irá en aumento el recorrido del trayecto. Estos son los ejercicios para la superficie en madera. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la superficie de hielo. Vamos a borrar esto y a colocar el objeto nuevamente en su lugar. Ahora, como ustedes pueden ver, vamos a nuevamente a poner la fuerza de fricción, la fuerza aplicada en el gráfico, aproximadamente 30,705. Vamos a iniciar la simulación. Entonces, como ustedes pueden ver, la fuerza aplicada es de 30,705. En este caso no hay fuerza de fricción porque está sobre la superficie de hielo. Y la fuerza neta va a ser igual, aplicando la fórmula que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a colocar el valor aquí en la fórmula, 30,705. Y nuestro resultado va a ser igual. Esa sería la fuerza neta, respondiendo las preguntas 1 y 2. La distancia recorrida para el caso pues varía mucho de acuerdo, porque en este caso dejé que se acercara un poco más al muro. Entonces da 8,52 y recuerden que le sumamos los 6 metros que están anteriormente al punto inicial. Entonces serían 14,52. La gráfica igualmente sigue en una creciente recta. Y para este trabajo, pues tengo dos conclusiones sobre los resultados obtenidos. Igualmente para mí es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, teniendo en cuenta la posición de la forma de la parábola cóncava y de lo que se recorre siempre será positivo. Va a ser en menor tiempo,
pero va a ser igualmente el mismo recorrido y la misma forma de la gráfica. Frente a este trabajo, las conclusiones, pues la fuerza de fricción genera un papel muy importante, ya que esta es la que afecta directamente la fuerza aplicada para mover un objeto o no, ya que se debe aplicar la fuerza correcta para que este objeto se pueda mover. Y por otra parte, el peso del objeto es muy importante. No es en los 5 objetos que nos muestra este simulador, cada uno de ellos tiene una fuerza diferente para que se pueda ejercer el movimiento y aumente la trayectoria a la medida que va aumentando el tiempo. Y de igual forma la superficie. No es lo mismo que haya una superficie de madera con una fuerza de fricción, como lo veníamos hablando acá, de 294, a que no haya ningún tipo de fuerza y sea más fácil empujar el objeto. Entonces, espero haya quedado todo claro.